Pedro, a pesar del fuerte viento y de la lluvia, me di cuenta de que el niño que estaba parado en el paso de peatones era mi nieto Pedro, porque sobresalía, sin molestarse en llevar paraguas. Me incliné hacia el lado del copiloto, abrí la puerta de golpe y grité: «Pedro, sube al coche ahora mismo». «Abuela, soy la abuela». Pedro, al reconocer mi cara, sonrió feliz y subió al asiento del copiloto con pasos pesados. Luego, inmediatamente, se apoyó contra mí y se quedó inmóvil. Le sacudí el hombro y le di varias palmadas en la mejilla, gritando: «¡Pedro! ¡Pedro!». Pero él seguía respirando agitadamente con los ojos cerrados, sin responder. Al tocarle la frente, sentí un calor anormal y exclamé: «Está ardiendo». Al sentir mi tacto, Pedro dijo débilmente: «La mano de la abuela se siente bien», pero luego perdió el conocimiento. «Pedro, aguanta». Saqué un termómetro que siempre llevo en el bolso, lo coloqué bajo el brazo de Pedro y, cuando marcó 39,8 grados, me di cuenta del peligro y llamé inmediatamente al número de alarma. Entonces, oí la estridente sirena de un vehículo de emergencia y un anuncio que me ordenaba despejar la carretera para dejar paso a una fila de coches. «Por aquí, deprisa, por favor». Incapaz de quedarme quieta, salí corriendo bajo la lluvia torrencial para hacer una señal a la ambulancia. Me llamo Nora y tengo 56 años. Después de perder a mi marido hace 2 años, para aliviar mi soledad, ahora trabajo en un restaurante a solo 10 minutos en coche de casa. He tenido una relación familiar con la pareja que regenta el restaurante, y a menudo vengo a visitar a mi marido y a mi hijo los fines de semana. Desde que mi marido falleció y Enrique se independizó, esos momentos se han convertido en recuerdos lejanos. Pero ahora, ver comer a mi nieto Pedro es para mí un momento lleno de felicidad y alegría. La mujer de Enrique, Sabrina, que dio a luz a Pedro, falleció de cáncer hace 3 años sin que sus tratamientos surtieran efecto. Desde entonces, de vez en cuando cuido de Pedro, con la esperanza de evitarle la soledad y, tal vez, curar mi propia soledad por haber perdido a mi marido a través de él. Hace 1 año, Enrique me habló de una mujer con la que estaba pensando en volver a casarse. Yo siempre le había dicho: debemos vivir mirando hacia adelante por el bien de Sabrina y por el de Pedro. Así que me sentí aliviada al enterarme. La mujer es una compañera de su empresa llamada Carmen. Es 8 años más joven que Enrique, pero él la presentó con cara relajada, diciendo que hace mucho por él. A menudo me reía, pensando en Carmen. «Tú también pones esa sonrisa sórdida en el trabajo», me preguntaba. Pero al ver una chispa de vida en los ojos de Enrique por primera vez en mucho tiempo, le animé en silencio. «Tú puedes». Como prometió dejar su trabajo y ocuparse de Pedro como ama de casa después de casarse, me sentí tranquila y le dije: «Me alivia que seas tú. Por favor, cuida bien de Enrique y de Pedro. Cuento contigo durante mucho tiempo». Cuando visité a Pedro en el apartamento, Carmen me saludó. «Nora, bienvenida. Ahora mismo preparo un té». «¿Hago una tarta también?». «Soy muy buena en eso». Dicho esto, Carmen me recibió con ojos fuertes y una respuesta un poco exagerada. Sorprendido, dije: «Por favor, no te molestes». Pero Carmen parecía no poder resistirse a hacer algo, diciendo: «Entonces, ¿qué tal si te doy un masaje en los hombros? Debes de estar cansada del viaje». La verdad es que se me dan bastante bien los masajes. Mi padre y mi madre siempre me alaban. Aunque mostraba preocupación, su afán por mostrar su encanto me incomodó un poco. Nada más entrar en la habitación, la postura de Carmen, dispuesta a responder a cada movimiento con aguda atención, me pareció forzada. Carmen lamentó la ausencia de dulces, comentando: «De haber sabido que Nora vendría hoy, habría comprado el popular pudín hace poco. Siento mucho haber sido una esposa tan desconsiderada». Carmen hizo una profunda reverencia y se disculpó tan sinceramente que nos hizo sentir avergonzados por haberle causado molestias. Parece que todo en ella está calculado, pero dudé en expresarlo y, después de todo, no me corresponde interferir en el matrimonio de mi hijo. Quizá Carmen solo esté luchando por encontrar la distancia adecuada con su nueva familia y, con el tiempo, las barreras entre nosotros desaparezcan. Me convencí. Un día, 1 año después de que Enrique y Carmen se casaran, Enrique me dio una buena noticia. Carmen está embarazada.
Al oír la voz emocionada de Enrique, se me saltaron las lágrimas y conseguí decir con voz temblorosa: «Ah, ¿sí? Enhorabuena». El encargado del restaurante comentó mi buen humor, preguntando si había ocurrido algo agradable, ya que mi cara estaba relajada desde antes de abrir. Un cliente habitual dijo: «Ver la sonrisa de Nora me da ganas de trabajar duro por la tarde». Entonces le contesté avergonzada: «Eso no te dará ningún extra», haciendo reír a todos en la tienda. Después del trabajo, le llevé a Carmen un regalo de embarazo: sales de baño y una cesta de fruta, con la esperanza de que le diera algo de tranquilidad. Me emociona ver crecer juntos a Pedro y a su nuevo hermano. Será mi segundo nieto. Cuando aparqué en el aparcamiento de visitantes y eché un vistazo al parque de enfrente, vi a Pedro sentado en un banco, con la mirada baja. «¿Qué haces aquí, Pedro?». Pedro levantó la vista y sonrió con tristeza. Cuando le grité: «No es divertido estar solo, ¿verdad? La abuela va ahora a tu casa. ¿Quieres venir conmigo? Hay mucha fruta. Puedes comer lo que quieras». Pero Pedro se limitó a negar con la cabeza, sin levantarse del banco ni decir nada, dejando caer rápidamente la mirada al suelo. Cuando intenté llevar a Pedro de vuelta al apartamento, se resistió con una fuerza sorprendente, insistiendo: «Me quedo aquí», y negándose a moverse. La determinación de Pedro de quedarse quieto era fuerte, como si tuviera los pies anclados al suelo. Presintiendo que algo iba mal, dudé en obligar a Pedro a venir conmigo y le dejé con una naranja, diciéndole: «Espera aquí», y me dirigí solo al apartamento. Cuando salí del ascensor en el piso de Enrique y Carmen, oí las risas de un hombre y una mujer jóvenes y me pregunté si me estaba entrometiendo. Sin embargo, me di cuenta de que la risa venía de enfrente de la habitación de Enrique y Carmen. Ah, era Carmen. Pensé que era una pareja joven que charlaba cerca, dije al ver a Carmen y a un repartidor de uniforme. Entonces, los dos que habían estado charlando alegremente se callaron, y el repartidor se fue sin decir una palabra ni saludar a Carmen. ¿Qué repartidor más raro? Normalmente dan las gracias al residente, ¿no?, pregunté, extrañado por la descortesía del repartidor. Pero Carmen me miró con una expresión que nunca había visto antes. Recuperándose rápidamente, Carmen dijo: «Nora, ¿estás aquí?», con aire nervioso. Entonces Pedro volvió del parque a paso lento. «Ya estoy en casa». «¿Ya se ha ido el hermano de antes?». Carmen me miró, sonrió torpemente y dijo: «No digas cosas raras. Ese hermano solo era un repartidor. Un amigo que vive lejos nos envió un paquete». Mirando a Pedro, que de repente dejó de andar, se negó a seguir avanzando y, con voz asustada, se disculpó ante Carmen diciendo: «Lo siento». Le entregué a Carmen las sales de baño y la cesta de fruta, diciendo: «Me he enterado por Enrique de que hay un bebé en tu vientre, ¿verdad? Es estupendo. Te felicito. Te ayudaré en todo lo que pueda para que tengas un bebé sano. Solo tienes que decírmelo». Mientras miraba por la habitación, no encontraba ningún paquete que se suponía que había traído el repartidor. Pedro, que solía recibirme con una sonrisa radiante cada vez que le visitaba, hoy estaba extrañamente callado, jugando con el móvil en un rincón de la habitación. «Pedro, ¿qué haces ahí?». «La abuela ha venido a visitarte», dijo Carmen riendo, tapándose la boca con la mano, aunque sus ojos no sonreían. Con voz asustada, Pedro se disculpó de nuevo: «Lo siento». Y luego se acercó cautelosamente mientras miraba la expresión de Carmen. Con voz asustada, Pedro volvió a murmurar: «Lo siento». Y luego miró la expresión de Carmen antes de acercarse tímidamente a mi lado. Carmen estuvo charlando sola hasta que me fui, pero durante ese tiempo, Pedro permaneció a mi lado sin pronunciar una sola palabra. El fin de semana siguiente, Pedro vino de visita a mi casa. Ese día habló animada y divertidamente de las cosas que pasaban en el colegio, como en los viejos tiempos. Pero cuando un camión de reparto aparcó delante de la casa, Pedro se puso tenso y se pegó a mí. «¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de ese camión? Qué raro. De pequeño te encantaban los camiones». Un repartidor anciano con el pelo canoso se acercó y pidió una firma para recibir el paquete. «Vaya, gracias por su trabajo». Mientras firmaba, Pedro permaneció escondido detrás de mí.
El repartidor saludó a Pedro con una amplia sonrisa, diciendo, «Hola», pero Pedro se puso rígido y se disculpó. «Lo siento». Tanto el repartidor como yo nos miramos, preguntándonos, «¿Qué le pasa?» «Este hombre no está enfadado contigo, Pedro, ¿verdad?» «El tío no da ningún miedo», dijo el repartidor. Sacó un caramelo del bolsillo y se lo ofreció a Pedro. «Toma, coge esto y anímate». Cuando el camión se marchó, volví a preguntarle a Pedro, «¿Qué te pasa?» Pero solo desvió la mirada y se mordió el labio inferior, frustrado. Un día, un gran huracán se acercó a nuestra zona. Aunque evitamos un golpe directo, el impacto trajo lluvia intermitente desde la mañana y una banda de lluvia lineal que, en pocas horas, se esperaba que trajera la lluvia de un mes, según las noticias. En el restaurante, donde suele haber cola de clientes esperando para entrar a la hora de comer, apenas había afluencia de clientes debido a la lluvia. Como el viento arreciaba y los pocos clientes disminuían, el dueño del restaurante suspiró y dijo, «Parece que hoy no tendremos más clientes, Nora. Puedes irte a casa». Metí los ingredientes sobrantes en una bolsa y corrí hacia mi coche, aparcado detrás del restaurante, luchando por evitar que mi paraguas se volviera del revés con el fuerte viento. Acabé empapada, me limpié la cara y el cuerpo con una toalla que tenía en el salpicadero, secándome a duras penas. Después, subí el volumen de la radio al máximo porque el ruido de la lluvia al golpear el coche ahogaba el sonido. El locutor explicó cuidadosamente que la lluvia continuaría durante un rato. Pero viendo la fuerte lluvia y el viento que azotaban las ventanillas, era evidente. Al entrar en la carretera principal, los efectos del huracán provocaron una parálisis en los servicios ferroviarios, lo que provocó un largo atasco. La vista a través del parabrisas era un borrón blanco, con los semáforos rojos emitiendo un brillo burlón a intervalos regulares. Preguntándome si habría algún peatón valiente caminando por el paso de cebra con semejante tiempo, eché un vistazo a la acera y divisé a un niño de la edad de un alumno de primaria. Pedro. Supe que era Pedro a primera vista porque, a pesar de la fuerte lluvia, destacaba sin paraguas. Llevaba una bolsa de la compra en la mano, pero parecía que se le había roto el asa y la arrastraba por el asfalto. Me incliné hacia el lado del copiloto, abrí la puerta de golpe y grité, «Pedro, sube al coche ahora mismo, abuela, es la abuela». Pedro, al verme, sonrió feliz y subió al asiento del copiloto con pasos pesados. Inmediatamente, se apoyó en mí y se quedó inmóvil. Le sacudí el hombro y le di una ligera palmada en la mejilla, gritando, «¡Pedro! ¡Pedro!». Pero Pedro seguía respirando agitadamente con los ojos cerrados, sin responder. Al tocarle la frente, sentí un calor anormal y exclamé, «¡Está ardiendo!». Al sentir mi tacto, Pedro dijo débilmente, «La mano de la abuela es agradable», pero perdió el conocimiento. «Pedro, quédate conmigo». Saqué un termómetro que siempre llevo en el bolso, lo coloqué bajo el brazo de Pedro y dio 39,8 grados. Apresuradamente, envié un mensaje a Carmen por WhatsApp, pero por más que esperé, no hubo respuesta. Ni siquiera aparecía como leído. ¿Qué haces en un momento así? La ira hacia Carmen brotó en mí. Pero al darme cuenta de que tenía que dar prioridad a salvar la vida de Pedro antes que desahogar mis emociones, llamé al número de la alarma. En la bolsa de la compra a la que Pedro se aferraba y que no soltaba, había montones de aperitivos y frutas como manzanas, peras y plátanos. Pero en aquel momento no tenía margen para cuestionarlo. No tardaron en oírse las agudas sirenas de los vehículos de emergencia y los anuncios que ordenaban a los coches que se abrieran paso. Por aquí, deprisa. Incapaz de quedarme quieto, salí corriendo bajo la lluvia torrencial para hacer una señal al conductor de la ambulancia. Al llegar al hospital, todo estaba listo para recibir a Pedro, que fue examinado inmediatamente por el médico que lo atendió. Es un resfriado. También hay síntomas de neumonía, pero afortunadamente es leve y no pone en peligro la vida. Una ronda de fluidos intravenosos seguida de medicación oral debería ser suficiente. Gracias. Le agradecí al médico, aliviado, pero su expresión seguía siendo sombría. Doctor, ¿hay algo más? El resfriado no se debe a la lluvia. Es probable que lo tuviera desde hace tiempo. La inflamación de las amígdalas y el sarpullido bajo la nariz no aparecen en una hora. Probablemente se resfrió ayer o anteayer.
Y pensar que estaba bajo la lluvia sin paraguas. Pobrecito. ¿Ves cómo tiene la nariz roja y agrietada de tanto limpiársela? La neumonía era leve, pero si el tratamiento se hubiera retrasado un poco más, podría haber sido mortal. El médico me miró extrañado, pero yo, que no conocía las circunstancias, no supe qué responder. «Abuela». Pedro recobró el conocimiento y me llamó con voz débil. Le cogí de la mano y le susurré al oído. «¿Qué pasa? ¿Quieres decirme algo?» Esa persona está muy unida al repartidor. Cuando papá no está en casa, ese tipo siempre viene y se abrazan. Lo he visto muchas veces. Esa persona... ¿Estás hablando de Carmen? Escuchar a Pedro esforzarse por contarme lo que había visto, a pesar de su inestabilidad, hizo que mi corazón sintiera que lo aplastaban. Esto significaba que Carmen tenía una aventura. Llevo resfriada desde anteayer y, sin embargo, hoy ha vuelto a venir ese tío. Me dijo que me fuera inmediatamente, pero me negué porque fuera estaba lloviendo. Entonces ese tipo llenó la bolsa de la compra con todo tipo de cosas, diciendo, «Estás estorbando, vete a hacer de repartidor o algo así», y me echó. La bolsa de la compra, la que llevabas en la mano, estaba llena de aperitivos y fruta. Debía de pesar mucho. ¿Te obligó a llevarla el repartidor? Pedro asintió con firmeza. Ese tipo me dijo que la llevara a casa de la abuela. Al oír esto, el médico y yo intercambiamos miradas. No es un asunto menor. Como médico, no puedo pasar por alto lo que ha ocurrido aquí. Tampoco puedo perdonarla. Debemos hacer algo con esa mujer. La rabia y la tristeza que bullían en mi interior parecían a punto de estallar. Cuando llegué a casa, la lluvia había cesado por completo y la luz del sol iluminaba deslumbrantemente el asfalto húmedo. Sabrina, siento mucho lo que ha pasado. Prometo proteger a tu precioso Pedro. Me dirigí a una foto de Sabrina sonriendo feliz mientras sostenía a Pedro recién nacido. A pesar del sufrimiento de Pedro, no me había dado cuenta. No solo estaba enfadada con Carmen y su amante, sino que también sentía profundamente mi propia incapacidad. Cuando Yahar dijo que quería volver a casarse, me alegré de verdad, pensando que mi hijo por fin podría superar su dolor. Enfadada conmigo misma por ese momento, me golpeé repetidamente el muslo con el puño para intentar liberar parte de las emociones contenidas. Sabiendo que no era nada comparado con el dolor que había experimentado Pedro, sonó el timbre de la puerta. Pensando que era una visita, me sequé las lágrimas a toda prisa. Esbocé una sonrisa frente al espejo y dije, «Sí». Cuando fui a recibir a la invitada, allí estaba Carmen, sonriente pero ajena a todo. «Lo siento, Nora, por molestarte en cuidar de Pedro». Fingiendo ser una mamá concienzuda, dijo Carmen mientras se adentraba en la casa. «Pedro, mamá ha venido a recogerte, sal». Pensando que Pedro estaba jugando dentro, gritó en voz alta, «¿Qué? Pedro no ha venido hoy. Estás diciendo que no está en casa». Mientras yo fingía ignorancia sobre el paradero de Pedro, Carmen palideció. «¿Cómo que no está?» Pedro dijo sin duda que iba a casa de la abuela. Exclamó con ganas de marcharse. ¿De verdad dijo eso? Ha estado lloviendo toda la mañana, y el viento era tan fuerte que hasta los adultos dudarían en salir. Pero seguro que iba a llevarle la merienda y la fruta a la abuela. Debía de estar fingiendo ser un repartidor. ¿Realmente dijo eso? Fuera llovía tan fuerte que un paraguas no tendría ninguna posibilidad. ¿Y dejaste que un niño de 6 años saliera corriendo y ni siquiera intentaste detenerlo o buscarlo? No lo detuve porque... Y dejo las cosas en manos de los niños. Creo que hay que respetar la independencia de los niños. Es parte de mi filosofía educativa. La actitud de Carmen, como si toda la situación fuera culpa de Pedro, hizo que mi enfado llegara al máximo. Pedro está hospitalizado. Cogió un resfriado, se empapó bajo la lluvia sin paraguas y desarrolló una neumonía, y los médicos dijeron que si el tratamiento se hubiera retrasado más, podría haber puesto en peligro su vida. ¿Qué has dicho? Carmen gritó de asombro y me miró furiosa. ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué has mentido así? ¿Te divierte verme entrar en pánico? ¿No es vergonzoso comportarse así como ser humano? Lo que pienses de mí no importa. Lo que importa ahora es Pedro. Ya has sufrido bastante. Si quieres ser madre, deberías empezar por anteponer a tu hijo a ti misma.
Carmen enseñó los dientes, a punto de replicar, pero al darse cuenta de la gravedad de la situación, preguntó, ¿qué hospital es? Como si fuera algo secundario. Le dije a Carmen, voy a dar la vuelta, espera. Pero Carmen, con expresión temerosa, se negó. No, gracias. No puedo fiarme de ti. Y llamó a un taxi utilizando la aplicación de su teléfono móvil. Puede que intentara comunicarse en secreto con su pareja o coordinar sus historias por si el acoso a Pedro salía a la luz. Volví al hospital a esperar y, unos 10 minutos después, llegó Carmen. ¿Dónde está la habitación de Pedro? Preguntó al azar al personal del hospital al pasar, fingiendo ser una madre preocupada. Pero cuando llegó a la habitación de Pedro, una enfermera la detuvo. No se admiten visitas. No puede entrar. Pedro está aquí. Ya puede estar tranquila. Carmen sonrió amablemente, como una santa, pero entonces se le acercaron 2 personas trajeadas, mostrando sus placas de policía. ¿Es usted Carmen Keller? Tenemos que hablar con usted. Por favor, acompáñenos a comisaría. ¿Qué? ¿Por qué tiene que llevarme la policía? Soy su madre. Déjame ver a Pedro. ¿Qué he hecho supuestamente? Carmen se resistió hasta el final, pero los policías mantuvieron la calma y se la llevaron a la fuerza sin dejarla discutir más. El médico que examinó a Pedro aconsejó involucrar a la policía, decidiendo que el testimonio de Pedro no podía ser ignorado. Tengo un nieto de la edad de Pedro. Si a mi nieto lo hubieran tratado así, quizá no me conformaría con llevarlo a la policía, bromeó el médico, riéndose a carcajadas. Ya había anochecido fuera, pero vi una llamada perdida de Enrique en mi móvil. Cuando le devolví la llamada, Enrique me dijo, tenía una reunión en la ciudad de al lado, y me sorprendió no encontrar a nadie en casa al volver antes de lo esperado. Cuando compartí cándidamente los acontecimientos del día con Enrique, al principio no podía creerlo, diciendo, no puede ser, él no. Pero a medida que avanzábamos, su tono se volvió más serio y prometió, de acuerdo, lo entiendo. Echaré un vistazo por la casa a ver si se ha dejado algo. Una hora más tarde, Enrique volvió a llamar. Siguen saliendo pruebas de la aventura. Se hicieron fotos y vídeos juntos, muy cariñosos mientras yo no estaba. Incluso hay pruebas de que usaron juntos nuestro dormitorio. Enrique expresó su traición y acoso hacia su hijo, abandonado por su difunta esposa, con rabia, como desahogando su odio. Posteriormente, Carmen fue detenida por abandono de menores, y su compañero sentimental, Ernesto, también fue detenido como cómplice e imputado. Para ser sincera, todavía me gustaría poder creer que Carmen no le había hecho cosas tan terribles a Pedro. Ojalá todo el sufrimiento de Pedro fuera solo mentira. Puede sonar extraño antes del juicio, pero quiero huir. Afrontar la verdad es demasiado doloroso. Pero afrontar esa verdad de frente es lo único que podemos hacer por Pedro ahora. Revivir su sufrimiento durante el juicio es todo lo que podemos ofrecerle. Me recordé a mí misma que exponer ante el tribunal los crímenes cometidos por Carmen y Ernesto era nuestro deber, a pesar de sentirnos impotentes. Al comenzar el juicio, Carmen, sentada en el banquillo de los acusados, mantuvo la cabeza gacha, lo que me hizo pensar que se arrepentía de sus actos. Sin embargo, cuando levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, torció la cara y sacó la lengua, sin mostrar ninguna preocupación por los espectadores. Los periodistas, incapaces de ocultar su asombro ante la falta de remordimiento de Carmen, exclamaron, ¡qué persona tan terrible! Voces de alrededor de la sala acusaban, ¿acaso entiende su posición? El juez tuvo que llamar al orden con un severo silencio. Carmen, imperturbable, sonrió con satisfacción mientras subía al estrado, detallando los acontecimientos que habían conducido al incidente desde su matrimonio con Enrique. Con un distanciamiento parecido al de dar un informe comercial, Carmen admitió haberse acercado a Enrique, al ver su éxito profesional y su vulnerabilidad tras perder a su mujer. Pensé que no era mi tipo, pero parecía rico y con posibilidades de tener más éxito, así que pensé, ¿por qué no asegurar mi futuro con él? Ella no parecía pensar que pasara nada y lo dijo en tono tranquilo. Reveló su romance con Ernesto, anterior a su relación con Enrique, describiéndolo como su tipo ideal. Parece un ídolo, tan guay y exactamente mi tipo.
dijo, justificando su continua aventura con Ernesto a pesar de los frecuentes viajes de negocios de Enrique, pensando que nunca sería descubierta. Enrique, a menudo fuera de casa por motivos de trabajo, subestimó la situación, pensando que no se descubriría, y por ello continuó la relación despreocupadamente. Además, Carmen confesó que Pedro siempre le había parecido un pesado, desde que se conocieron. Carmen mencionó que las expresiones desenfadadas que Pedro mostraba a veces tenían un parecido asombroso con las de la difunta Sabrina en las fotos. Ver este parecido despertaba en ella un intenso sentimiento de odio. Carmen, mientras se reunía en secreto con Ernesto, también trataba a Pedro con dureza, riéndose de sus gritos y asegurándose de que no pudiera entrar en la casa mientras estaban juntos. Además, Carmen y Ernesto grababan la situación con sus teléfonos móviles, riéndose todo el rato. Le amenacé con cara de susto, diciéndole, no se lo digas a nadie, y sorprendentemente me hizo caso. Me hizo las cosas bastante amenas. Pero cuando me quedé embarazada del hijo de Ernesto, me entró el pánico. Si se descubría la aventura, lo perdería todo. Así que ideé un plan para hacer pasar al niño como de Enrique, garantizando mi seguridad económica. Cuando Carmen terminó de explicar sus motivos para acosar a Pedro, sus egoístas afirmaciones dejaron a todos boquiabiertos, y la sala se sumió en un silencio atónito. El abogado defensor de Carmen, con gotas de sudor en la frente, se apresuró a intentar mitigar los delitos de la acusada, pero el comportamiento de Carmen, que bostezaba y parecía aburrida con una actitud de «¿Esto no se ha acabado ya?», minó por completo sus esfuerzos. Además, cuando Carmen volvió a subir al estrado, declaró: «No era solo Pedro. Nora también venía cada vez que pasaba algo y era insoportablemente molesto. Quería pasar todos los momentos posibles con Ernesto, pero me estorbaban». Al expresar con tanta franqueza sus sentimientos, empeoró considerablemente la impresión que el juez tenía de ella. Como resultado, Carmen no pudo librarse de una pena de prisión, y el juicio concluyó con un veredicto aún más duro que el que había solicitado la acusación, superando sus peticiones. Ni que decir tiene que Enrique y Carmen se divorciaron oficialmente, y con Carmen obligada a pagar una importante cantidad en concepto de indemnización, su descenso a la pobreza quedó sellado. Pedro, lo siento. Me equivoqué al sumergirme en el trabajo y dejarte con Carmen. Casarme con una mujer tan terrible fue mi error. No pasa nada. Te quiero, papá, pero tengo una petición. ¿Qué pasa? Dime lo que sea. Si hay algo que quieras, papá te lo comprará. Cualquier cosa. Cosas no. Quiero estar contigo. Enrique cerró los ojos con fuerza y luego, con una explosión de afecto, exclamó: «¡Pedro!», mientras abrazaba con fuerza a su querido hijo. Más tarde, Enrique presentó una solicitud para ser trasladado de su puesto de ventas, que requería frecuentes viajes de negocios, a una función de asuntos generales con menos viajes y horarios regulares, lo que le permitía volver a casa a tiempo. Aunque sus compañeros se sorprendieron, nadie se opuso debido a las circunstancias que rodeaban el reciente incidente. Años después, Carmen y Ernesto, ya en libertad, intentaron culpar de sus penurias a nuestra familia. Por culpa de vuestra familia, él y yo lo estamos pasando mal porque nos tachan de delincuentes. No podemos alquilar un piso ni encontrar trabajo. ¿Cómo piensas asumir tu responsabilidad? Ante la protesta totalmente fuera del lugar de Carmen, llamé inmediatamente a la policía para que se la llevaran. Enseguida nos pusimos en contacto con la policía y acabamos trasladándonos a un apartamento de lujo seguro. Cuando entré en el restaurante donde trabajo, trayendo conmigo a Enrique y Pedro después de mucho tiempo, la mujer del encargado nos saludó con una sonrisa, diciendo: «Pedro, ¿no has crecido más desde la última vez que te vi?». Como es mi costumbre, me levanté y pregunté: «¿Puedo ayudar en algo?». En ese momento apareció el encargado. «No hace falta, Nora. Hoy estás de invitada, ¿no? Además, hoy invito yo, ya que Pedro también está aquí. Come lo que quieras. Me encanta la comida de chuletas de cerdo de aquí, pero aún más que eso, quiero mucho más a papá y a la abuela». Al ver la sonrisa de mi nieto, juré no dejar que nadie me la quitara nunca más.